Dios les bendiga a todos y a todas esta mañana. Estamos alegres, ¿verdad? El verdadero cristiano irradia la bendición que hay en su vida. La salvación se siente, la salvación se irradia. Porque el que dijo libertad es verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Y el cristiano debe comportarse como libre. Continuamos nuestra enseñanza en Romanos capítulo 7, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oramos, Señor, en esta hora preciosa. Damos gracias por la vida, por la salud, por la libertad. Damos gracias por las personas que tú nos permites ver en este lugar. Gracias porque tú trajiste a cada hermano y a cada hermana para que podamos gozar de la comunión de los santos y podamos disfrutar de tus dichos, de tu palabra santa. Ilumínanos por favor con tu Espíritu Santo y enséñanos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, a ponerla por obra, pues tu palabra nos limpia de todo pecado, tu palabra nos corrige, tu palabra nos encausa en el único camino que es la verdad y la vida. Gracias, eterno Dios. Así que bendigo a cada hermano y a cada hermana presente y también a sus familias. Bendigo a todos aquellos que oirán o verán esta enseñanza en cualquier tiempo. La bendición llegue también abundante a sus vidas y a sus parientes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos hoy a hablar sobre el pecado que mora en nosotros. Es importante que usted sepa que delante de Dios todos somos culpables. Hermana y hermano, ustedes y yo, todos somos culpables, a no ser porque Cristo nos ha redimido. Denle la gloria a Cristo. Porque yo quiero que actúen como personas santas, como personas libres. Porque, hermana y hermano, una noticia de estas es impactante para nosotros. Somos culpables ante Dios. Y cuando decimos que somos culpables, significa que merecemos la máxima condenación. A no ser porque Cristo nos ha redimido, ha tomado nuestro lugar, ha sido sobre Él nuestras culpas y nos ha dado la libertad, nos ha dado vida nueva, nos ha dado, oiga, el privilegio de la salvación, de habitar por siempre en su gloria. No porque nosotros seamos buenos, sino porque gracias a Dios el Espíritu Santo que está tocando la puerta del corazón del hombre día con día, oiga, nos tocó y nosotros oímos su voz. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, ¿verdad?, no endurezcáis vuestro corazón. Gracias a Dios ustedes no endurecieron su corazón y oyeron el llamado. Están aquí. No volvemos sino por la misericordia del Señor.
Así que, hermana y hermano, ustedes y yo somos salvos. Y esa alegría debe inundar nuestro corazón. Y quiero yo ver el rostro de ustedes como las personas salvas que son. Ninguna circunstancia en la vida debe provocar tristeza o amargura en nosotros, porque nosotros no somos de aquí, somos transeúntes, somos caminantes, somos visitantes, somos turistas de este planeta y vivimos como extraños en medio de la gente que nos ve como extraños. Así dice la Biblia, que nosotros no debemos extrañarnos porque aquellos no nos ven bien, debido a que no corremos juntamente con ellos la carrera. No porque nosotros tenemos otra carrera, otro camino. El mundo tiene muchos caminos, inclusive ha inventado muchos corredentores, pero nosotros tenemos un solo redentor, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el camino hacia Dios, hacia la vida eterna, Cristo Jesús. Denle la gloria al Señor. En el capítulo 7 del libro de Romanos se nos dice o se nos habla de cómo no debemos hacer las cosas como cristianos. Dicho en otras palabras, en el capítulo 7 nosotros encontramos la historia de una santificación ineficaz. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando no tiene pleno conocimiento o cuando no abre su entendimiento a la realidad de la vida cristiana, o cuando no quiere ver la verdad en la palabra de Dios, sino que de oídas escucha cómo debe ser el cristiano, así vive y así quiere enseñar. Alguien decía en una ocasión: no, yo no aprendí así allá en aquella misión. Esa misión era como la vieja naturaleza, y hoy está en monte de la presencia de Dios, donde debe aprender a vivir bien en el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se nos enseña cómo no debemos vivir la vida cristiana. Pero muchos cristianos, o podemos decir que la mayoría, aprenden a través de sus propias y amargas experiencias. Cuando la desilusión llega al no lograr la santificación como se lo propuso, o como quisiera, o como lo aprendió, la Biblia aquí tampoco nos muestra en este capítulo la santificación o la respuesta de la santificación, sino únicamente nos da como una señal, como una luz, como cuando usted va conduciendo y hay una flecha donde le indica viraje obligado. Ha llegado así, ¿verdad? Viraje obligado, que si usted sigue es peligro, pero que ahora debe virar. Entonces, así encontramos aquí. ¿Hacia dónde nos muestra esa flecha? ¿Hacia dónde nos conduce esta luz que encontramos aquí? Una sola respuesta: debemos entregar nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios, que Él nos va a permitir, oigan, ir por el sendero de la verdad. Nos va a permitir que Él haga por nosotros lo que no pudimos hacer nosotros por nosotros mismos. Eso fue lo que dijimos en la enseñanza anterior. Vamos ahora a recapitular el versículo 4, debido a que es base para comprender del versículo 6 en adelante. Así también vosotros, hermanos míos, oiga lo que está diciendo Pablo, así también ustedes, hermanos míos, significa esto al traducirlo a nuestro lenguaje, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, ustedes y yo hemos muerto, oigan, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo ahora? Es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, Él es el fundamento. ¿Para qué? Para que seáis de
del que resucitó de los muertos. Ahora somos de Cristo. ¿Y para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas. Y sin mí no podéis llevar fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. Podríamos decir entonces, a manera de puntualización, que la ley desempeñó un ministerio de condenación, mas Cristo trae un ministerio de salvación por la redención. Dicho en otras palabras, si nosotros los gentiles o los no judíos tuviéramos que colocarnos bajo la autoridad de la ley cuando llegamos a los pies de Cristo, tampoco habría esperanza para nosotros, como no la hubo ni la hay para aquellos que aún siguen tratando de observar la ley y de ser justificados o de alcanzar la vida a través de las normas establecidas en la ley de Moisés. Porque hasta el día de hoy, inclusive en la iglesia cristiana, hay muchos creyentes que tratan de vivir cumpliendo la ley con las fuerzas de su vieja naturaleza heredada de nuestros primeros padres terrenales, dicho de Adán. En este principio hay un problema serio que de alguna manera tiene que estar vinculado al cumplimiento de normas imposibles de cumplir. Este cumplimiento de normas debe ser sepultado. ¿Por qué? Porque el cristiano está unido a Cristo que vive. Así dice que Él resucitó de los muertos y dice: vosotros vivís porque yo vivo. Es decir, nosotros vivimos porque Cristo vive. Pablo lo dice en otras palabras. Dice él que si Cristo no murió y resucitó, nosotros aún estamos en nuestro pecado. Pablo dice algo más severo todavía. Si Cristo no murió y resucitó, ustedes y yo somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima, porque aún estamos en nuestra condenación. Pero gracias a Cristo, que murió por nosotros, pagó el precio que el pecado exige. La paga del pecado es muerte, pero resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Ustedes y yo tenemos esperanza no fallida. Denle la gloria al Señor. Así que si estamos unidos al Cristo viviente, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces esa es la alegría que debe irradiar el cristiano. Pero qué triste cuando miramos a un cristiano amargado, enojado, triste, cansado. Fíjate, estoy cansado, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Vengan a mí. Todos los que estén cansados. Oiga, pero yo les miro cansados a ustedes, tanto que no pueden abrir la boca. Oiga, hermana y hermano, usted debería de gritar y decir: vengan a mí los que están cargados. No, hombre, ustedes no han leído la Biblia. Cansados no dice la Biblia. Vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Oigan lo que dice la Biblia: cargados y trabajados, y les daré descanso. Y les daré descanso. La vida cristiana consiste en agradar solamente al que nos dio la vida. Y esto solo se puede con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Vamos entonces al verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Comprende? Hay un régimen nuevo y este es el Espíritu
espíritu, si usted se da cuenta, con E minúscula significa espíritu de vida o hálito de vida o cualquier otro espíritu, pero espíritu con E mayúscula significa el Espíritu Santo. Entonces está hablando de un nuevo régimen del Espíritu Santo. Y cuando dice el régimen de la vieja, o cuando dice y no bajo el régimen viejo de la letra, se refiere a la ley. En el versículo 4 nosotros pudimos notar que los creyentes mueren y habiendo muerto llevan fruto. Pero aquí en el 6 vemos que los muertos han sido puestos en libertad y no se van. ¿Se dan cuenta? Son puestos en libertad y sirven. ¿Sabe cómo? Como cuando los señores feudales daban en libertad a los esclavos. ¿Y sabe qué? No se iban. Decían, no, nosotros no queremos irnos. Entonces la ley decía que tenían que horadarle la oreja, le hacía un orificio. Entonces significaba que él era esclavo voluntariamente. Así que ustedes todos tienen la oreja, ¿verdad?, horadada, porque ustedes están como esclavos de Cristo por voluntad propia, ¿verdad? Porque eso es lo que somos, esclavos del Señor, somos siervos del Señor, somos duros, porque Él nos libertó. Somos libres, pero le servimos. Antes, según la ley, el servicio era una obligación, pero ahora es voluntario, como decir, debo hacerlo, me complazco en hacerlo porque quiero agradar a Cristo, quiero agradar al que me compró, quiero agradar al que me libertó. El creyente ha sido puesto en libertad, pero ahora en amor ha entregado voluntariamente su vida al Salvador. Algo que nunca se logró por la ley, siempre era por temor al castigo de la ley, siempre era por imposición de la ley, pero ahora todos venimos voluntariamente, porque el Señor a nadie obliga. El Señor dice, vengan a mí todos, ¿verdad? Vengan. Todo el que viene a mí, yo no le he hecho fuera. Es decir, que todo el que quiere, aquí se nota que es voluntario. Así que debemos de servir al Señor porque le amamos. Esto es entonces dar fruto. ¿Hay algún pasaje en la Biblia con el que podamos ilustrar? Claro que sí. Ustedes saben qué fue lo que pasó con Pedro después que Cristo es apresado, ¿verdad? Pedro había prometido, si es posible, mi vida pongo por ti. Si es posible, yo voy a morir por ti. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucede cuando le dijeron, tú estabas con él en el puerto? Verdaderamente tú eres uno de ellos. Tu forma de hablar te identifica. Dice que Pedro lo negó una y otra vez. Y la tercera vez empezó a maldecir a Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Después que el Señor resucita y se le aparece a los discípulos, llega el momento en que comieron. ¿Qué le parece? Comió con ellos y Pedro ellos estaban mero azareados porque lo había negado. Oiga, vaya Juan 21:15. Y Pedro está ahí, hermana y hermano, en una mezcla, en unos sentimientos encontrados. ¿Y sabe la cosa? Jesús se dirige a él y le hace unas 3 preguntas impactantes. Mira el versículo 15 de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se sintió triste de que le hubiese dicho la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Oiga, cuando le dice tú lo sabes todo, usted tiene que hacer exégesis aquí. Usted tiene que detenerse aquí y meditar cuando Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Cuando dice lo sabes todo, Pedro está diciendo algo más. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabes todo? Hermana y hermano, usted ha oído hermanos que se paran aquí y dicen: Señor, perdóname porque tú sabes todo de mi vida. ¿Sabe qué está diciendo la gente? Perdóname porque yo te fallé. Lo que pasa es que no lo dicen abiertamente por alguna razón. Señor, tú sabes todo de mí. Señor, tú sabes que mentí. Señor, tú sabes que me porté mal. Tú sabes que no merezco estar aquí. Lo sabes todo. Perdóname. Nosotros, los que hemos madurado un poquito, captamos. A mí me basta un gesto o una palabra para comprender lo que la gente está haciendo. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, pero también sabes que fracasé. Tú sabes que te negué. Porque dice la Biblia que se sintió triste al preguntarle la tercera vez. Pero Jesús le dijo al fin: apacienta mis ovejas. Note que ya le había dicho: pastorea mis ovejas. Sí, pero él podía pastorear, pero no estaba en capacidad de apacentarlas, porque él no tenía paz y no podía dar lo que no tenía. Una cosa es pastorear y otra cosa es apacentar. Pero ahora que Pedro confiesa y el Señor escudriña todo, porque Pedro le dijo, en otras palabras, traduciendo eso: Señor, tú lo sabes todo. Le estaba diciendo: Señor, no tengo necesidad de confesar todo lo que hay en mí. Tú lo conoces todo. Tú sabes todo, Señor, pero sabes también que te amo. Entonces, Señor, al ver que Pedro ahora había, tanto como lo negó 3 veces, había afirmado, confirmado y había reiterado la tercera vez que le amaba, y le dijo: tú lo sabes todo. Es decir, Pedro se expone desde el fondo de sus entrañas a todo el conocimiento del Señor, que le dice: lo sabes todo. Hermano y hermano, cuando nos volvemos sinceros delante de Dios, no de palabra, sino desde aquí adentro, oigan, desde adentro, entonces el Señor hace lo que quiere hacer con nosotros. Es entonces cuando vemos que Pedro produce mucho fruto. Oiga, ¿cuándo vemos que produce mucho fruto? Bueno, recuerden en el Hecho de los Apóstoles, cuando en el día de Pentecostés él predicó el primer sermón. ¿Qué sucedió? Pedro se constituye en el hombre que abriría la puerta de la salvación a los no judíos. Dice la Biblia que ese día Pedro hablaba con denuedo. Hoy venían cientos de almas a los pies de Cristo, cientos de almas, miles de almas. ¿Cuántos se convirtieron? Más de 3,000, casi 4,000 personas a los pies de Cristo. En un solo mensaje. Hermana y hermano, esto es precioso. Podemos entonces decir, en base a esta experiencia que hallamos en la Biblia, la experiencia de Pedro, que la vida cristiana se define como Cristo viviendo
su vida a través de nosotros. Es decir, Cristo, bueno, lo voy a decir de otra manera. Dice la Biblia que Cristo es la sustancia de Dios Padre, ¿verdad que sí? Es la manifestación de Dios en tiempo de gracia, como el ángel de Jehová era la manifestación de Dios en el tiempo de la ley. Pero ahora, ¿cómo se manifiesta Cristo al mundo? A través de nosotros. Si alguien quiere ver las acciones del cuerpo de Cristo, mira las acciones de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que ustedes se comporten como verdaderos y verdaderas cristianas y cristianos. Porque el mundo ve a la iglesia, a quien profesa. Un hombre, un senador en los Estados Unidos, interpuso una demanda contra Dios. Eso fue público, lo salió en la televisión y también en los periódicos. Y sabe una cosa, la demanda fue aceptada para su conocimiento. ¿Y sabe a quién citaba él? Dijo, cito a todos los que hablan en nombre de Dios. ¿Y cuál era el agravio? Dijo, han pasado tantos sismos, tantos terremotos, tanto maremoto, tanta destrucción. Lo peor es que Dios amenaza con seguir destruyendo. Hay tantas profecías que no se han cumplido que ponen en peligro a toda la raza humana. Por lo tanto, quiero que respondan en nombre de Él los que hablan con su nombre. Y fue aceptada y muchos pastores comparecieron ante esa demanda. Pero alguien más dijo, aquí hay un antro de mala muerte a la par de nuestra iglesia. Por lo tanto, hermanos y hermanos, vengan, ayunemos, oremos para que el Señor haga algo y que esto desaparezca. Y entonces todos empiezan a orar. Yo creo que ustedes han oído ya esa historia. Entonces sucede que un día hay una tormenta y una descarga electroatmosférica cae sobre el antro de mala muerte. Y entonces el dueño interpone una demanda en contra de la iglesia. Y comparecieron los diáconos y el pastor. Y dijo, señor juez, estoy demandando a la iglesia denominada tal y tal. Porque ellos oraron para que Dios destruyera mi antro. Y vino un rayo y quemó mi antro. Y ellos son culpables. ¿Y sabe qué dijo el pastor? Y los diáconos confirmaron. Nosotros no somos culpables. ¿Y por qué? Porque nosotros oramos, pero nunca pensamos que eso pudiera suceder. Y él dijo, bien, ustedes oraron. Y por eso Dios mandó una centella, una descarga electroatmosférica y quemó mi antro. Dijeron, no, nosotros solo oramos. Nunca pensamos que eso fuera a ser Dios. Y dijo, disculpen, dijo el juez, pero yo veo aquí a un ateo, a un hombre que no es cristiano, que cree en el poder de Dios, y a un grupo de cristianos líderes de una iglesia incrédulos que no creen que Dios responda a sus oraciones. Dijo, son culpables, les dijo, váyanse de aquí. Me dan pena y vergüenza, dijo el juez. Lo sentenció por incrédulos. ¿Se da cuenta? Hermana y hermano, Cristo vive su vida a través de nosotros. Así que ustedes son las personas que evidencian a Cristo. Ustedes representan a Cristo, la iglesia, porque dice que es el cuerpo de Cristo. Oiga, hermana y hermano, no le queda grande a usted si se anda portando mal. Tiene que meditar en esto. ¿Quién sabe si le queda grande esto? Ser el cuerpo de Cristo. La Biblia lo dice una y otra vez, ¿sí o no? Amén. Ay, hermana y hermano, pero con esa actitud, amén, usted tenía que levantar
Juan capítulo 10, miren desde el versículo 20 vamos a leer. Leamos hasta 20 y 21. Jesús está rogando al Padre, está encomendando al Señor, oiga, a sus discípulos, pero también a todos los que creyésemos por la palabra que ellos llevarían. Oiga lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga, Pedro fue el del primer mensaje. ¿Qué le parece? 21. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, Jesús dijo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y aquí lo dice más claro. Pero ¿qué más pide? Que también ellos sean uno. Oiga, ¿en quién? En nosotros. ¿En quién? En el Padre y en el Hijo. La unidad al cuerpo de Cristo, la adhesión de nosotros que hemos creído por su palabra en Él, adherirnos a ellos, a una unidad con Cristo. Wow, hermana y hermano, eso es lo que es usted, el cuerpo de Cristo. Amén. Ay, pero con esa respuesta uno me está entendiendo. Oiga, hermana y hermano, si este fuera un ejército como el que tenemos, oiga, ustedes no estarían sentados, hombre. Ustedes estarían todos, oiga, con una pierna haciendo así, miren como lo ponían a uno en el ejército. La Biblia dice que el Señor nos tomó por soldados, ¿sí o no? Amén. Pues dice que el que ha sido tomado por soldado, pues no se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A usted la tomaron por soldado, a usted lo tomaron por soldado. Pero hermana y hermano, en el ejército un soldado implica que soldado, a ese no duerme, hermano, pasa toda la noche con un trozo haciendo pírricos. Oiga, pasa toda la noche enrollándolo, o con una piedra, con una mochila llena de piedra. Oiga, si usted haciendo esa actitud, el Señor estará diciendo: que esperar ponerle mochila de piedra, porque ustedes no están actuando como deben actuar. Yo no miro ese espíritu de vida en ustedes. ¿Se sienten bien? Sí. Todavía les falta. Yo creo que ustedes tienen que reconciliar todos, hombre, y todas, porque yo miro que ustedes están muy tristes. Ay, hermano, es que hay vela, hay velón, se murió uno, pero era evangélico. Y si era verdadero evangélico, ya está con Cristo. Pero si era mediatita, pues ya tiene mayor condenación. Ustedes que están vivos, actúen como personas vivas. Porque es un problema, hermana y hermano, vivir la vida cristiana media. El que sabe lo bueno y no lo hace. Oiga, yo miro gente aquí que no lee la Biblia, hombre. Siguen ustedes conquistando la mochila de piedras, hombre. No hay forma. ¿Sabe qué? Pongan la cafetera y denle café bien cargado. Quiero que tienen sueño. Vamos entonces. Mira el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oiga, hermana y hermano, ¿no le produce gozo que el Padre le ha amado de la misma manera que amó a su Hijo? Amén. Si esto no le produce alegría y gozo, si esto no hace que irradie en usted el gozo y la alegría de la salvación, ya no hay forma, ya no tienen remedio. Así que yo no quiero ver esas caras tristes, quiero ver caras alegres, como gente que es salva, como gente redimida. ¿Estamos de acuerdo? Tiene alguna enfermedad, pero hermana y hermano, aquí está la medicina. Nosotros no podemos, hermana y hermano, vivir la vida cristiana por nosotros mismos. No, tampoco por el cumplimiento de normas determinadas o inspiradas por la ley. Es mediante el poder del Espíritu Santo. Ay, hermano, toda ley es mala, malísima. No, la ley
somos incompetentes para cumplir la ley. Verso 7, ahí vamos a ver que Él nos dice la palabra. ¿Qué diremos pues? O como dice otra versión, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ninguna manera, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oiga lo que dice Pablo. Yo sé que es bastante complicado atar este rompecabezas, pero hermana y hermano, aquí nos está diciendo cosas maravillosas. Pareciera que Pablo está diciendo que la ley y el pecado están así mismo. ¿O no es cierto? Hasta el verso 6 pareciera que eso está diciendo Pablo, pero ahora aquí está aclarando. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado. Pablo comprendió que la gente entendería que la ley es pecado, y por eso está diciendo esto: de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Es decir, la ley es el medio de conocimiento del pecado, porque la misma ley le dio vida al pecado. ¿Cómo podría la gente confundir esto? Bueno, si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces son iguales. Pablo dice, no son iguales. El pecado y la ley no son cosas equiparables. No es lo mismo. No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Pablo? Demostrar algo. ¿Qué? Que la ley en sí es buena. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Que la ley es buena en sí misma. Pero ¿por qué es buena? Y es la que da vida al pecado y a su vez da conocimiento del pecado. Bueno, pues revela la voluntad de Dios. ¿Y por qué más? Bueno, es buena porque de otra manera el pecado no sería dado a conocer. La gente viviría en atrocidades lejos de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la ley? No, tampoco es un problema. La ley no es ni pecado, ni tampoco es un problema, pero tampoco es fuente de vida y de poder. No. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, por la vieja naturaleza. El problema es nuestra condición humana. ¿Qué es lo que revela Pablo entonces en este pasaje? Que la ley misma le revela a Pablo en su propia experiencia la maldad excesiva del pecado. ¿Qué hay en el pecado entonces? Maldad, mal. Voy a decirlo en otras palabras. La ley le sirve a Pablo como una radiografía de su interior, porque expone los pensamientos e intenciones del corazón. Él se da cuenta que en él había un mal. Dice, el pecado que mora en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces a nosotros nos mandan a morir al pecado, porque el pecado no ha muerto en nosotros, ¿comprende? O lo digo en otras palabras. La función de la ley es exponer, es manifestar, es dar a conocer los pensamientos e intenciones del corazón, que no hay ningún bien en nosotros. Es decir, todos los maestros de la ley, los que pretendían cumplir la ley, se presentaban como justos.
¿Se recuerdan ustedes de aquel fariseo que llegó al templo a orar y también ahí había un publicano? ¿Sí se recuerdan de ese pasaje? Hermana y hermano, dejen el celular. Dice que ustedes están viendo mucho celular y les voy a decir una cosa. Las personas cuando se ponen a chatear en el celular, cuando se ponen a mensajear, les quita ganas de leer la Biblia. Ustedes no están leyendo la Biblia. Es que yo eso estoy notando. Ustedes se están volviendo ignorantes de la Biblia, hermana y hermano. Pero ¿saben por qué? Porque se viven en eso. Hermana y hermano, ¿cómo no? Si se cansan de tanto estar en el celular, ¿qué ganas les van a dar de leer la Biblia? Cuando la leen como idiotas. Porque los tienen todos torpes ya en ese teléfono. Hermana y hermano, eso los va a matar y los va a llevar a la condenación. Y después van a estar chillando en el infierno y van a pretender que vaya a Salvador a predicarles. Y si yo no voy a ir, ni Jesús va a ir ahí, ni de bobo voy a ir, hombre. De verdad, hermana y hermano. Es que fíjense que ya no recordarse ni de esa escena donde Jesús nos cuenta que llega un publicano y el pecador a orar al templo, ya eso ya es demasiado. ¿Qué decía el publicano? Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres. ¿Verdad? Como decía, adúlteros, mentirosos. ¿Verdad que decía de todo? Ya me lo decía, feos. ¿Qué decía él? Yo diezmo de todo lo que gano a la semana, ayuno 3 veces por semana, yo soy, y decía todo lo que él creía que le traería justicia. ¿Y qué decía el pecador? Ser propicio a mí que soy pecador. Sé propicio, sé benevolente, sé favorable a mí. ¿Se dan cuenta? Él reconocía que él no podía hacer nada, que él era nada, que sin la misericordia de Dios estaba perdido. Había un maquillaje en ellos. Pero ¿qué fue lo que realmente Pablo hizo? Le quitó el maquillaje de una buena apariencia exterior. ¿Cómo lo hizo? Descubriendo la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal del hombre. ¿Cómo lo expone Santiago? Hace algo parecido a lo que hace Pablo. Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo que revela lo que realmente somos. ¿Qué es lo que ve la persona cuando se ve al espejo? Ve la figura que hay en él. Puede ver lo bonito que hay o lo feo que hay. Si anda todo despeinado, si no se ha quitado el pelo, si no se ha quitado las barbas, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a ir a ver. Pero, ¿qué es lo que ve el cristiano cuando lee la palabra de Dios? Ahí describe lo que no debe hacer y lo que debe hacer. Y cuando descubre que no ha vivido como la palabra de Dios le manda a vivir, entonces ve una mancha de pecado aún ahí. Por eso dijo Santiago que la palabra de Dios es como un espejo. Pero ahora bien, lo feo que pueda ver la persona en el espejo, ¿la culpa es del espejo? No. El espejo solamente revela la suciedad y la fealdad de la vieja naturaleza que heredamos. Somos pecadores, ¿por qué? Naturaleza. ¿Cómo dice? Por naturaleza. Así es, somos pecadores por naturaleza. Esa vieja naturaleza la heredamos ¿de quién? Desde el cuarto de Edén de nuestros padres terrenales en la caída adámica. Pero también somos pecadores por imputación. ¿Qué es imputación? Por atribución. Es decir, el pecado de Adán nos fue atribuido, nos fue imputado. Pero también somos pecadores por acción, por acciones pecaminosas. Entonces ahí es donde sí entra realmente la voluntad del hombre. Usted decide si es pecador por acción. Pero también la gente puede ser pecadora por omisión.
que nos constituyen pecadores. Usted decide. Hay unas que no puede cambiar, pero las últimas dos sí las puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espejo revelará la mancha que hay en la cara de la humanidad, pero no puede quitarla. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios ha provisto una forma. Recuerden ustedes lo que dice la Biblia con respecto al pecado, que aunque amontones jabón sobre ti, allí perdurará la mancha del pecado. Aunque te bañes con lejía, no podrás limpiar ese pecado. Pero Dios ha provisto un manantial de vida, ¿verdad que sí? Hay una forma, hay un lugar donde puedes quitar la mancha. Yo escribí aquí un pedacito de un himno y dice: hay un manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual se sumerge en él. Lo han oído, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay un lugar. ¿Se recuerdan ustedes qué era lo que habían sido ellos? Había un estanque, ¿verdad? Un estanque de agua, y dice que allí yacían todos los enfermos, los leprosos, los paralíticos. Y cuando un ángel bajaba de tiempo en tiempo y removía las aguas, el que primero se tiraba de cabeza al estanque salía limpio, salía sano. ¿Verdad que sí? Pero ahora el estanque, el manantial es Cristo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, denle la gloria al Señor. Entonces la ley es fuente de conocimiento del pecado, porque sigue diciendo en el último párrafo, el versículo 7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y el verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero el pecado acciona. ¡Wow! Impresionante. Antes de que yo supiera, está diciendo Pablo, o antes de que ustedes y yo supiéramos, oiga, que era malo codiciar, no sentíamos convicción de pecado al codiciar algo. ¿Así? Pero la ley revela lo que es pecado: codiciar. ¿No codiciarás? ¿Qué? ¿No codiciarás qué? La mujer no va a codiciar a mujeres sus propios ustedes. No, ¿verdad? Porque si lo hacen es pecado. Pero también no codiciarás el hombre o el marido de tu prójimo, ¿verdad? Bueno, ustedes tampoco se han dejado de codiciar. Hay unos que se andan desabotonando ahí porque les miren pecho peludo. Ay, sí, dice, ¿para qué? Para impresionar. Sí, pero por la lástima que da, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No me miren como nosotros. Así que el pecado estaba delante hasta que la ley fue dada, ¿verdad? Y la Biblia lo que presenta es una norma y una guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Entonces, vemos aquí que el pecado tiene más fuerza que el creyente en cuanto a la ilustración de la ley. El pecado se personifica. Y yo vivía sin ley en un tiempo, pero venido el mandamiento, después la ley, el pecado revivió y yo morí. ¡Wow! La ley le dio vida al pecado. Pero dice Pablo, yo morí. Aquí hay una paradoja. ¿Qué es lo que realmente Pablo está discutiendo aquí? ¿Sobre la ley con relación a la pena del pecado? No, eso era lo que había estado haciendo la ley. Entonces ahora, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de la ley como una manera de vida cristiana. La ley no puede salvar,
La ley no puede liberar al cristiano de la presencia del pecado. Es lo que está diciendo. O sea, el mandamiento está ahí y el pecado llega en ocasión de ese mandamiento. Aunque sepas que eso es pecado, el pecado está vivo y siempre te va a provocar. Entonces, tu naturaleza vieja no va a poder defender, no vas a poder librarte de eso por la vieja naturaleza, que entonces te manda a morir al pecado y a vivificarte en Cristo. Mueres al pecado porque el pecado está vivo en ti. Prueba de ello: la gente ayuna una semana y sale y al ratito siempre tiene ganas de pecar, ¿sí o no? No me responden porque tienen miedo, pero en realidad la Biblia dice que todos somos pecadores y que el que dice que no peca miente y quiere hacer mentiroso a Dios. Hermana y hermano, ustedes sienten ganas de pecar si los ojos se les echa de ver. Ustedes también. Pero tienen ustedes que acudir al Espíritu Santo, porque solamente por el Espíritu Santo ustedes pueden vivir la vida cristiana. Es por el poder del Espíritu Santo. Pero hay un problema: el Espíritu Santo no está tampoco en la persona que no se esfuerza, en la persona que no se santifica. Porque el Espíritu es santo. David, cuando peca, ¿qué dijo? Padre, no apartes de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero aquí dice: el pecado me murió y yo morí. ¿Cómo es eso de que murió Pablo? Pablo murió debido a que por el pecado estaba separado de Dios, estaba vivo, porque él era, dice, hombre irreprensible, educado a los pies de Gamaliel, el fariseo más famoso, el fariseo más confiable. Dice que muchos pues admiraban a Gamaliel. Mire, ¿sabe que hay una versión que dice que veneraba a la gente a Gamaliel? Lo veneraban, era una eminencia. Oye, Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces él dice que era irreprensible como fariseo. Pero cuando viene a descubrir la ley, él dice que la ley lo ejecutó. Él estaba separado de Dios, se dio cuenta que estaba muerto. Entonces ahora él tiene que revivir. En otras palabras, fue un ataque sorpresa para Pablo, ¿verdad? Calvino dice algo que les voy a leer con relación a esta sección. Oiga lo que dice Calvino: la muerte del pecado es la vida del hombre. La muerte del pecado es la vida del hombre. A la inversa dice: la vida del pecado es la muerte del hombre. Es decir, si el pecado está vivo en nosotros, está latente, entonces el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero si usted muere al pecado, es decir, si usted muere al pecado, usted está muerto al pecado, entonces no va a ejecutar el pecado. Un muerto es incapaz de obrar, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que la vida del pecado es muerte, decía Calvino. Es muerte. Pero la muerte del pecado es vida para el hombre. Y Jesús dijo algo, dijo así, ¿verdad? También: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Y qué más dice él? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué significa eso? Usted va a morir a los placeres de la vida. Usted se va a perder una vida de placeres. ¿Qué dicen allá afuera? Tengo de acuerdo a la hilacha, dicen las américas, esto, ¿verdad? Hermana y hermano, allá afuera la gente piensa que es libertad, es libertinaje. Esta ofenden a Dios. Pero ustedes no. Ustedes, en lugar de andar en fiestas de 15 años, ¿verdad, hermana y hermano? En lugar de andar llenando la panza de guiso, ¿ustedes qué hacen? Vienen a ayunar, vienen a la iglesia, van a la campaña, ¿verdad que sí? No me responden, porque saben que hay un listadito ahí para que hermanos, ¿verdad? Vamos a
ahí entonces el verso 7. Usted, bueno, voy a concluir ahí, ¿verdad? Pero no de toda la enseñanza. Entonces usted se pierde una vida de placeres, de andar de parranda, de andar de shopping, como decía alguien, ¿verdad? Pero está en la casa del Señor. Usted se limita a todas esas cosas que sabe que usted y se viene aquí a la casa del Señor para adorar. Se pierde vida de placeres, muere a esos deseos pecaminosos, sí, pero vive para Cristo. Eso es la vida. Y aparte de eso, una vida en abundancia y una vida eterna. ¿Está bien? Vamos al verso 10. Aquel que el mismo mandamiento que era para vida, en mí me resultó para muerte, dice. A mí me resultó para muerte. Hermana y hermano, esta es la tragedia con la que se encuentra toda persona que procura vivir según la ley, que procura hallar la vida a través de la ley, a través de comportarse bien. Entonces no nos comportamos bien, eso es de naturaleza, esa es la nueva personalidad, como los que quieren vivir por obras buenas. Eso lo es, no por obras para que no nos se gloríen. Entonces no hago obras buenas tampoco. La ley, la fe sin obras es muerta. Pero, dice, para eso vosotros fuisteis constituidos en Él, o llamados para buenas obras. Hechos en Él para buenas obras. Eso es lo que usted va a vivir, esa es la vida de usted, no es por eso que se salva. Esa es su nueva personalidad. ¿Qué le parece? Así que la ley no conduce a la vida, aunque diga Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Pero el guardar esas ordenanzas, esos estatutos, resultó muy difícil. Así que es culpa de la ley, hermano, tanto. La culpa no es de la ley, la culpa sigue siendo de nosotros, la culpa es de aquellos, ¿verdad?, que creían que la ley podría traer vida y poder. ¿Vida y poder en la ley? No, en ninguna manera. La ley no hizo ninguna de esas dos cosas, sino que lo único que hizo fue revelar la debilidad, la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Es por eso que tuvo un ministerio de condenación y muerte. Solamente hay entonces una fuente de vida. ¿Cuál? Aquí concluimos, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. en abundancia. Usted tiene la respuesta. He llegado al final de la enseñanza del día.